En este año 2020 tan complicado, se observa un ambiente lleno de incertidumbre provocado por el exceso de información en los diversos medios de comunicación. Bajo este principio, el tema de la pandemia originada por el virus COVID-19 ha tomado diversas brechas causando impacto en la opinión pública, puesto que se ha vuelto complicado tener a la mano información veraz y objetiva, envolviendo a la espera a la normalidad de una forma caótica. El miedo que envuelve a la sociedad resguardada en sus casas ha generado ambientes de pensamiento herméticos y desinteresados sobre otros asuntos. Es tal el miedo que cuando en algún rincón se llega a escuchar la común emisión de tos o el aliento desesperado del estornudo, como reacción en cadena, la población se dispersa alejándose lo más discreta posible de dicho lugar. ¿Qué es lo que ha generado este tipo de comportamientos? Porque a pesar de que vivimos entre la sociedad de la información, cada vez nuestro actuar nos delata como ejemplo de una sociedad totalmente desinformada. En esta emisión haremos uso del estudio de la historia desde la perspectiva del especialista, el cual nos vinculará con algunos hechos del pasado y de un momento a otro, de forma repentina, como un déjà vu diremos, esto lo hemos vivido antes. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de parte de un servidor, Gerardo López. El día de hoy estamos más bien orgullosos y muy contentos de presentar un nuevo proyecto que lleva como título Los hijos de Darwin. Este programa es sobre temas de interés digamos, relacionados con temáticas de historia, ciencia y tecnología. Y pues el día de hoy quisiera yo iniciar esta pequeña aventura con un tema que tiene que ver con aspectos de tipo histórico vinculados a estos nuevos problemas que hemos tenido en estos últimos tiempos que tienen que ver con las pandemias. Y para eso pues invité al historiador Sergio López, que ahorita pues prácticamente nos va a apoyar con esta temática. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un placer estar contribuyendo aquí a este programa y bueno, lo importante es aquí tener un poco del conocimiento en torno a la investigación sobre estos temas, ¿no? Así es. Bueno, entonces déjenme platicarles rápidamente. Sergio López, él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene ya una amplia trayectoria en el servicio público, cuenta con cerca de 10 años y ha participado en múltiples dependencias, tanto en el archivo histórico como en recursos humanos, y actualmente es el cronista municipal del Ayuntamiento de Ixtlahuaca. Y digamos como algo, una referencia muy importante, pues es uno de los cronistas digamos, más jóvenes que ha tenido pues en su historia el municipio. Entonces es algo muy interesante. Y bueno, quiero yo hacer, digamos, esta interrupción hablando únicamente de un tema muy importante que tiene que ver, que ya lo mencionábamos, sobre las pandemias. Las pandemias, tanto en México como en Ixtlahuaca, no son nuevas, Claro, ¿no? sí, no, son fenómenos que pues la sociedad ha vivido pues a lo largo de la historia con este tipo de problemáticas tanto de salud como sociales, ¿no? Así es. Quisiera yo hacerte una pregunta. Eh, Ahorita vemos en el contexto mundial, hay una batalla muy fuerte entre los medios de comunicación, hay una batalla también entre los gobiernos, cuál es su responsabilidad política que tienen ante este tipo de problemas de tipo de salud. Eh, la historia, ¿cómo lo ha marcado? La historia, ¿cómo ha hecho una radiografía de este tipo de problemas? Bueno, en primera me estás hablando de la problemática social en cuanto, por ejemplo, que tú me comentas que, por ejemplo, ya sea la prensa, ya sea el gobierno, ya sea la sociedad en determinado tiempo histórico, cómo lo ha tomado. Yo te podría decir que es natural que ante un fenómeno que se está presentando que es de desconocimiento social, pues se genere como que un cierto estigma de miedo, ¿no? Y ese cierta represalia al miedo,
pues te da como que ciertos elementos para que tú puedas reaccionar sobre alguna circunstancia. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, fue muy sonado, por ejemplo, el caso de la prensa en 1918 con la fiebre española, ¿no? En este caso, la cuestión al actuar del gobierno de Venustiano Carranza a las medidas de precautorias en torno a lo que fue la pandemia de la influenza, ¿no? Entonces, yo creo que estos fenómenos nos dan a entender que estamos hablando de un panorama que es netamente humano, pero también que pues tiene que ver con esta divergencia en el tiempo, ¿no? Cuando tú desconoces ciertas circunstancias, pues te genera miedo, ¿no? Y ese mismo miedo te hace que actúes tanto de manera, bueno, que trates de cuestionar la circunstancia social en la que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, se me hace que este tipo de conductas pues son muy naturales en la historia, ¿no? En los procesos históricos por los que ha atravesado en este tipo de problemas históricos este municipio, ¿no? Así es, a grandes rasgos, la historia tiene un método que es el método documental. Sí. Parte de varios métodos que tiene con los que cuenta la historia. Yo te preguntaría, los temas desde el punto de vista de temas de salud vinculados a las pandemias en México, ¿desde hace cuánto tiempo tenemos datos? Bueno, voy a hacer un poco de énfasis a la investigación que que tu servidor realizó en cuanto a un recuento histórico que se hizo sobre estos tipos de problemas de salud y sociales, vaya, desde tiempos remotos, desde el siglo XVI. Sabemos que, por ejemplo, las primeras fuentes que nos manifiestan este tipo de enfermedades, pues son las crónicas de los frailes, ¿no? Ahí tú mantienes como que esta parte te dan los elementos, ¿no? Cómo la sociedad vivía o el terror que se manifestaba en ese momento, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades estás hablando? Ah, ok. Si nos referimos a la parte de las crónicas de los frailes del siglo XVI, pues prácticamente te estoy hablando de lo que fue la viruela, ¿no? En este primer contacto con España, ¿no? Con estos seres de otra realidad, ¿no? De otra realidad social. Entonces, es con eso y también un poco más en cuanto a la cuestión de que, bueno, los historiadores o historiadores de talla que han trabajado estos temas, nos han determinado que aún no se conoce como en ciertas circunstancias lo que pasó en 1576, si verdaderamente fue un choque de viruela o en su momento fue peste bubónica, ¿no? Pero por los datos que han manifestado algunos investigadores y con las fuentes que nos están aludiendo a este caso, a los informes que hacían los médicos de Nueva España en los hospitales de las provincias en ese momento, los informes médicos, pues nos dan a entender un poco esta parte que a lo mejor pudo haber sido algo que se denominó como la peste bubónica, ¿no? Entonces, este, pues vaya, nos están dando como que esos elementos para entender o más o menos determinar el tipo de información que nos determina para poder dar pauta a este tipo de investigaciones, ¿no? Ok, ok. Entonces, digamos que desde el siglo XVI podemos hablar que es el contacto español, pues estamos hablando del primer, ¿cómo el primer vínculo que existió entre la comunidad o el inicio de la población mexicana con virus de este tipo, ¿no? Bueno, sabemos que existían estas enfermedades en Mesoamérica, ¿no? Lo que hay que entender en esta parte y justamente lo que podemos entender de manera retrospectiva si hacemos un análisis desde nuestro presente es que el ser humano cuando tiende a invadir otro tipo de ambientes, pues eso mismo genera que naturalmente se generen otro tipo de condiciones, tanto biológicas como sociales. Entonces, eso es lo que da pauta a que se generen este tipo de manifestaciones, ya sean ya sean de salud o sea sociales. ¿A qué voy? Por ejemplo, si tú, bien me comentas, por ejemplo, el fenómeno del siglo XVI, pues sí, tiene que ver, porque estamos hablando de dos momentos históricos, pero bueno, de dos sociedades con dos momentos históricos diferentes, ¿no? Entonces, este caso, este paradigma de romper de la sociedad europea en ese momento con la sociedad mesoamericana, pues vino a generar un parteaguas que pues da pauta a este tipo de manifestaciones, ¿no? Ok.
Hace un momento nos comentabas de algunos relatos de frailes. ¿Recuerdas algún dato importante que hablaran estos relatos? Fray Bernardino de Sahagún nos manifiesta, por ejemplo, pues para 1576, ¿no? Para lo que han determinado, por ejemplo, autores como Malvido y Viesca, que pues dicen que, vaya, se trató de una peste bubónica. Bueno, más que eso, este tipo de crónicas nos manifiestan la letalidad de estas enfermedades, ¿no? Y como, por ejemplo, Sagún nos menciona cómo, por ejemplo, de menos todos los indígenas de la parte de Tlatelolco, pues casi fueron exterminados a colación de esta enfermedad, ¿no? Y nos manifiesta, pues bueno, hay algo que me llamó la atención en esa parte, ¿no? Y en una parte de la crónica que él hace alusión en la historia general de la Nueva España, es que menciona que si la enfermedad hubiese seguido con esta letalidad que tenía, pues prácticamente hubiera visto más españoles que indígenas. ¿Y qué estamos hablando de esto? Prácticamente en la demografía de ese momento estábamos hablando que eran un 20% de la población española y un 80% de la población indígena, ¿no? O sea que nos estaba diciendo que los que morían con más frecuencia eran los indígenas y también que esto generaba una despoblación, ¿no? Porque pues vaya, lo que traía esto es que bueno, no se podían implementar en ese momento pues las medidas políticas traídas de España, ¿no? Así es. Entonces, digamos que eh, podemos hablar del inicio del primer vínculo con una pandemia y a partir de ahí, pues, bueno, se generaron muchos cambios, ¿no? Digamos, en este caso de la transición demográfica. Sí, sí, y yo creo que más que nada, sabemos que los virus son históricos y yo creo que haría falta como que hacer un análisis de eso, ¿no? Pero hablar de los virus son agentes vivos que han estado presentes en la historia, ¿no? Entonces, sabemos que esta parte del contacto ahora sí que con sociedades vaya, tanto diferentes culturas como de diferentes realidades, pues vaya, eso es lo que ha permitido que en cierto sentido pues se den este tipo de problemáticas, ¿no? Y lo vemos muy marcado, por ejemplo, que en estas primeras etapas del siglo XVI, pues los que tendrían como que más a la muerte pues eran los indígenas, ¿no? Porque eran agentes patógenos nuevos. Entonces, para ya sea su sistema inmunológico y circunstancias de ese tipo, pues era muy difícil, ¿no? Ahora sí que no estaban acostumbrados a ese tipo vaya, pues de enfermedades, ¿no? Entonces, pues esas patologías generaban en cierto sentido como que, pues que afectara más a ese grupo social, ¿no? Ok, entonces vemos que al igual que hoy en día, este dicho virus en aquella época pues tenía, digamos, se alojaba más en un cierto sector de la población Claro, que en otro, efectivamente. Ok, digamos que a partir del siglo XVI se viene todo un bagaje, todo este proceso de colonización, este proceso en este caso de la reestructuración de un país democrático. Pero a la par de la evolución de la sociedad, pues también evolucionan las enfermedades, ¿no? claro. A ver, platícame un poquito, posteriormente a la colonia, en el México independiente, ¿qué datos tenemos sobre este vínculo con estos virus? Ah, muchos he escuchado hablar de la historia, bueno, o muchos concebimos la historia como que esta parte de los enfrentamientos, ¿no? Las guerras civiles, ¿no? Pero no nos damos cuenta a veces las condiciones en las que se daban esas guerras civiles, ¿no? Y bien es sabido, por ejemplo, investigación que ha hecho pues especialistas en historia demográfica, por ejemplo, Pedro Canales Guerrero y Ana Berta Juárez, ¿no? Que ellos hacen alusión a esta parte en el Valle de Toluca de estas enfermedades que se dieron a inicios del siglo XIX, lo que es el tifo, ¿no? El tifo, esta enfermedad que causa, parecida a la peste bubónica, pero que genera males, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la cuestión del piojo, ¿no? La contaminación que genera estos agentes con
con el traslado de las, ¿cómo le dicen? Son las riquecias, ¿no? Las riquecias esas son estas, este, pues el mal, ¿no? Que genera la enfermedad. Mencionaba esta parte que te decía, ¿no? De pues, las guerras civiles. Pues las guerras se generaban vaya, en cierto sentido en algunos puntos, pero no nos damos cuenta de, por ejemplo, lo higiénico que era, ¿no? Por ejemplo, el traslado de pertrechos de guerra, el aseo personal de las personas que estaban dentro de todo eso, ¿no? Entonces, todos esos elementos insalubres son los que nos dan pauta, pues a que se generan este tipo de enfermedades, ¿no? Como este tipo de enfermedad a lo mejor no en cierto sentido era transmisible como lo conocemos vaya, como lo conocemos como la influenza o el COVID, pero al final de cuentas por la cuestión insalubre y por el contacto humano entre el piojo y el ser humano, pues generan este tipo de enfermedades, ¿no? Así es. Me surgió ahorita que comentas esta parte una pregunta. Desde el punto de vista del poder político, me imagino que al igual que ahora había un responsable de este tipo de problemáticas, ¿no? Una persona, digamos, que tomara decisiones. ¿Tienes idea de que en aquel momento se llevaron a cabo algún tipo de medidas de distanciamiento o de prevención? Mira, pues sí, sí fueron del conocimiento en este caso de las autoridades novohispanas, porque estamos hablando del México colonial. Sin embargo, yo creo que los mismos órganos de gobierno que en su momento estaban funcionando, pues fueron los que se encargaron de dar como que pauta a este tipo de pues de responsabilidad o en este caso dar respuesta a estos problemas, ¿no? Si bien o mal, pues bueno, me llama la atención un poco el caso de la Ciudad de México, ¿no? Porque la Ciudad de México como que ya existía la figura de su ayuntamiento, ¿no? Y el mismo ayuntamiento tuvo que dar como que pauta a dar resultados a efectos de, bueno, de que la gente no se siguiera infectando, ¿no? Y buscar los medios para que ellos mismos pues no hubiera más enfermedades en ese sentido, ¿no? Ajá, pero bueno, no sé si hayas encontrado algún tipo de información que tenga que ver, por ejemplo, la gente, cómo vivía ese momento. Sé que anteriormente en algunos documentos o en algunos textos habla de que la gente moría sin saber por qué, ¿no? Entonces yo creo que probablemente pues sea un ejemplo similar, que había mucho analfabetismo en aquella época, ¿no? No, sí, si tú, claro que sí, sí lo existió y más que eso, pues a veces, por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, que a efectos de lo que es el tifo murino, como se le denomina, por ejemplo, las autoridades determinaban que en cierto sentido estaban muriendo de una enfermedad gastrointestinal, cuando verdaderamente no era así, ¿no? La respuesta era como que más enfocada a este contagio con el piojo, ¿no? Pero la gente no lo supo así. Esto ya fue como que más del siglo XX, ¿no? Que se conoció esta parte, pero lo que la gente nunca previó fue el hecho de que, pues bueno, la misma gente por tradición y más que nada el sector indígena le afectó por lo mismo de que ellos vivían de manera, en una sola habitación, pues estaba una familia, ¿no? Completa, ¿no? Hacinados. Hacinados, ¿no? Entonces esa parte como que pues no era benéfico en ese momento, ¿no? Y luego me llama mucho la atención una de las investigadoras que trabaja el caso de Toluca para efectos de esta enfermedad de lo que es el tifo, que nos dice que si la gente hubiera sabido exactamente estas medidas, no se hubiera puesto la ropa de los difuntos, ¿no? El ponerse la ropa de los difuntos era letal. El acostarse en los mismos petates era letal. ¿Por qué? Porque si bien o mal a lo mejor el piojo no existía, pero las riquezas, los huevecillos que estos piojos infectados no determinaban, pues eso era lo que permitía que se propagara la infección, ¿no? Me queda muy claro, ¿no? Por ejemplo, esta parte sí ya para el caso Ixtlahuaca que está muy documentado, ¿no? Tenemos el dato que fueron 2.564 defunciones, ¿no? Y nada más estamos hablando de lo que fue mayo, junio, julio. Entonces, estamos hablando de una pérdida importante, ¿no? Cuando verdaderamente eran 7.724, se tiene como dato de los habitantes en Ixtlahuaca, ¿no? Entonces, vaya, pues estamos hablando que prácticamente sí hubo
una pérdida poblacional no muy relevante, pero sí es numerosa, ¿no? A efectos, por ejemplo, si lo comparamos con otro tipo de pandemias aquí en esta zona, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí quiero hacer una pregunta. Este, el COVID es un fenómeno muy grande, pero igual hay que considerar lo que los medios lo han hecho grande. Si Claro. hacemos una comparación histórica con la fiebre española o con este problema que tú me hablabas del tifo, pues el COVID es muy modesto, ¿no? O sea, las muertes son menos, la situación social, la situación económica o la situación en infraestructura, pues es distinta, ¿no? Claro, una investigadora norteamericana que se llama Gina Colata, que hace una alusión, ella escribe para el New York Times y justamente dentro de sus notas periodísticas hizo como un recuento, en cierto sentido comparativo, del COVID y la fiebre española, ¿no? Me llama la atención que menciona, si bien o mal, el COVID y la fiebre española son iguales porque han generado tensión social y han generado miedo y pánico, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque la circunstancia médica es diferente. Si bien o mal en 1918, pues los médicos, ahora sí que los científicos conocían, sí tenían conocimiento de los virus, lo dice ya técnicamente, ¿no? Pero no conocían o nunca habían visto uno. Entonces, a efectos de, por ejemplo, la medicina del siglo XXI, ¿no? Que conoce los virus y sabe cómo aislar su contenido genético, ¿no? Entonces, eso es lo que hace como que la diferencia, ¿no? Y mencionaba, por ejemplo, el caso de poder realizar estas medidas de aislamiento, ¿no? Si bien o mal en 1918 la gente como que era más propensa al pánico social y al miedo, pues eso generaba en cierto sentido que las mismas sociedades infectadas no se dieran cuenta de que tenían la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día pues te da la oportunidad de poder hacer pruebas, ¿no? Entonces yo creo que esa divergencia sí hace como que haya una diferencia entre un periodo y otro periodo. Pero vaya, al final de cuentas te comento, yo creo que la historia en cierto punto se vuelve a repetir en el tenor de que, bueno, cuando tú desconoces algo te genera pánico, ¿no? Así es. Eh, Hablando únicamente de Ixtlahuaca como municipio y como fenómeno histórico, ¿qué datos encontramos con referente a las pandemias? Haciendo un poco de énfasis en la cuestión de la pérdida poblacional, porque si bien o mal los cronistas, por ejemplo, como Francisco Javier Clavijero, sí nos mencionan. Nos dice que, por ejemplo, para el caso de la fiebre de 1500, perdón, la enfermedad de 1566, prácticamente nos da un dato de acuerdo a los datos del Arzobispado de México en ese momento, que fueron 2 millones de muertes, ¿no? Entonces nos da a entender como que pues sí fue un fenómeno que tuvo que haber alcanzado cualquier parte del mundo que o bueno, cualquier parte de la sociedad que se conocía en ese momento como que era parte o anexo de la Nueva España, ¿no? Entonces Ixtlahuaca por su defecto tuvo esa condición. Entonces ahí es como que se genera esa parte, ¿no? Por ejemplo, para el caso del tifo, ¿no? Que nos damos cuenta de que pues este, con estas 2000 y tantas defunciones que se dan, pues bueno, nos está hablando de una pérdida del 28.4% de poblacional, ¿no? Si hacemos un énfasis que, pues bueno, la población de ese momento, pues era de pues prácticamente 7.757 habitantes, ¿no? Entonces, bueno, nos va dando que pues hay pérdidas poblacionales muy significativas, ¿no? Y si nos vamos un poco, por ejemplo, a lo que es la fiebre española, aquí es muy interesante porque, por ejemplo, a tu servidor le tocó un poco reconstruir esta parte del proceso histórico de la fiebre española. América Molina del Villar y Lourdes Márquez, pues han hecho como que han comentado que la fiebre española se dio de octubre a diciembre de 1918. Y bueno, en su defecto, para el caso que tu servidor encontró para la zona de aquí de Ixtlahuaca en los registros, los archivos del registro civil en cuanto al ramo de defunciones, pues vaya, sí nos da como que esa pauta, ¿no? Que sí se dio en ese momento. Aquí encontré muchas circunstancias. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cómo esta enfermedad pegó más a la sociedad joven, que más que a la clase longeva, ¿no? A la sociedad longeva. Y, por ejemplo, autores nos comentan que es probable que a lo mejor en cierto sentido, pues la gente joven no estaba como que, o sus defensas no estaban como que muy relacionadas con estas enfermedades, ¿no? Es como que la explicación que les dan.
Me llama, es muy interesante porque, por ejemplo, hoy en día conocemos que el COVID, pues bueno, se sabe, a lo mejor no con su totalidad el conocimiento del virus, pero sí se sabe el actuar de ese agente patógeno, ¿no? Entonces, el caso de la fiebre española no fue así, o sea, la fiebre española, lo mencionan las autoras que te menciono, duró de 1 año y medio a 2 años y se disipó, pero la gente no supo ni qué fue. Hasta posteriormente, hasta el año de 1996, cuando unos investigadores hicieron ahí como que el recuento de este virus, ahora sí que como que buscando el RNA o el ADN del virus en cadáveres que, bueno, ya tenían pues más de 40 y tantos años, ¿no? De, pues que había sucedido, encontraron, buscaron el agente y bueno, se dieron con la información de que era pues H1N1, ¿no? La influenza vaya, con esta parte porcina, ¿no? Entonces, te hablo con esa parte porque bueno, pues estamos hablando de que pues no se conocía en ese momento qué pasó, ¿no? Pero por ejemplo, hay algo en la cuestión social que sí quiero yo comentarte. Me llama mucho la atención porque si bien fue en la segunda quincena de octubre comienzan como que a darse estos casos en Ixtlahuaca. Y algo que encontré curiosamente fue nada más en este esquema de octubre a noviembre. Y de ahí ya no encontramos más datos. Bueno, te comento, se empezaron a encontrar estas incidencias del 16 de octubre al 7 de noviembre, ¿no? ¿Dónde encontraste estos datos? En el archivo del registro civil en el ramo de defunciones. Aquí un poco quiero comentarte que bueno, es muy interesante cuál fue la circunstancia o qué me llevó a mí declinar que bueno, efectivamente fue fiebre española. ¿Por qué? Porque a veces hay una divergencia de que bueno, que dicen es que murió de un paro cardíaco, pero dicen que es COVID, ¿no? O es que murió de una falla pulmonar, pero dicen que es COVID, ¿no? Pues pasó lo mismo con la fiebre española, ¿no? Si bien decían es que se le atribuye la muerte a una gripe, pues bueno, los registros en gripe, algunos te mencionan que es influenza, ¿no? Algunos te mencionan que es pulmonía o algunos te mencionan que es bronquitis, ¿no? Pero es, cuando tú vas haciendo tu recuento y vas viendo que estas incidencias son continuas, pues te van dando pauta que pues esta enfermedad no es de tipo normal, sino que tienen que ver con un agente patógeno que está ocasionando todo esto, aunque independientemente de que los factores en ese momento hayan determinado otra cosa, pues está hablando de una enfermedad que está presente, ¿no? Entonces, más o menos bajo ese esquema es como tu servidor trató de hacer ese recuento, ¿no? Justamente voy a atenuar con esto porque me llama la atención el hecho de que no se encontraron los registros hasta el 31 de diciembre. No existen, no están los registros en el archivo perdón, en el archivo del registro civil. Lo que nos da un poco a entender que pues a lo mejor hubo un cierto sentido de pues, desinformación, ¿no? O se quiso como que tapar esa parte, ¿no? Y es muy importante porque nada más en ese lapso de, pues casi estoy hablando de un mes y pues vaya, pues, sí, un mes prácticamente, pues estamos hablando que fueron 293 muertes, ¿no? Entonces, pues algo que sí nos está hablando que si venía con esa velocidad el alza epidémica, pues entonces sí fue letal, ¿no? Nos está hablando de una letalidad pues muy relevante para la sociedad de aquí de Ixtlahuaca. Hay algo muy interesante que también hay que mencionar al respecto, y es que, por ejemplo, en este efecto, en esta pandemia, los que salieron más afectados fueron Santo Domingo de Guzmán con 67 defunciones, San Mateo Ixtlahuaca con 59, San Juan de las Manzanas con 43 y San Jerónimo Ixtapantongo con 39 defunciones, ¿no? Son como que los que estuvieron, como que sí les pegó más de esa parte, ¿no? Sí, pero bueno, aún así los números son menores, ¿no? O sea, comparando con la población, Sí, sí, hay bastante contraste, ¿no? sí, sí, hay bastante contraste, me queda claro. Pero hubiera sido importante como que encontrar todas las fuentes para poder dar esa parte, ¿no? Pero nos está hablando de que de menos a lo mejor a nivel local fueron como que las más afectadas, ¿no? Exacto. Hoy en día estamos viviendo un fenómeno, pues, histórico. Estamos prácticamente viviendo un momento histórico porque
Yo creo que en mucho tiempo, inclusive las personas de la tercera edad no recuerdan un acontecimiento similar, que tengas que guardarte en casa, que tengas que tener algún tipo en este caso, de alguna estrategia para evitar el contagio. Y yo creo que esto pues prácticamente pues a todos nos marcó. Vemos que a los alrededores hay una discusión entre si sí hay que acatar las medidas, que no hay que acatar las medidas, que sí existe el COVID, que no existe el COVID. Ok, independientemente o respetuosamente la perspectiva que cada uno tenga, pero la historia nos enseña algo. La historia nos muestra, no sé, yo lo manejo así. Hace mucho tiempo leía yo un texto que decía que la historia es la maestra de la vida. Si no aprendes de la historia, el futuro está completamente perdido. Eh, en el caso de Ixtlahuaca, ¿qué enseñanzas nos ha dejado la historia para, en este caso, poderlas aplicar en esta pandemia que estamos viviendo en esta actualidad? Pues yo creo que con todo este recuento nos damos un poco a la tarea y en este caso lo digo yo como parte pues de un actor social, ¿no? Que me toca en este caso pues ahora sí como que dar a saber a la población qué sucedió, ¿no? Por esta parte de la investidura que pues manejo como cronista municipal. Pues yo creo que más que nada darles a entender que pues que estos tipos de fenómenos siempre han estado presentes en nuestra vida humana, ¿no? Y estos elementos, yo entiendo que a veces lo que genera desconocimiento en cierto sentido da miedo, ¿no? Pero al final de cuentas, si tú conoces estos elementos, te das cuenta que pues vaya, siempre la humanidad ha estado viviendo con ello, ¿no? Es parte de la convivencia humana, ¿no? Y como te decía hace rato, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano entre más vaya como que invadiendo otros espacios, es como que este tipo de fenómenos se van dando más a la luz, ¿no? Si bien, por ejemplo, hace en el siglo XVI, ¿no? O sea, hablábamos de que pues este contacto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, hoy en día con el COVID, ¿no? Tú sabes que esa parte pues se descubrió en China, ¿no? Pero muchos aluden a que pues fue esta parte del mercado de animales, ¿no? Entonces, ¿qué te da a entender eso, no? O sea que vaya, o sea, como que es esta parte de tú traer otras especies o generar o meter otras especies a otros entornos sociales, pues es lo que va a generar, ¿no? Genera este tipo de problemáticas que, que tienen que ver, a lo mejor desde una perspectiva, a lo mejor lo ven desde una perspectiva comercial, pero al final de cuentas repercute en una cuestión de salud, porque este contacto o el contacto con nuevas especies pues nos generan como que este tipo de elementos que nos permiten, pues vaya, que biológicamente se generen otro tipo de microorganismos que pues generen otras reacciones al cuerpo humano, ¿no? Así es. Entonces, digamos que el contacto de seres extraños, de patógenos extraños, no es nuevo, No, no es es nuevo. histórico. Vemos que, por ejemplo, los medios nos manejan un discurso, es una batalla política los medios, ya te diste cuenta, o sea, Sí. como ustedes se pueden dar cuenta, ahorita pues la idea es como una especie de ver quién tiene la razón, ¿no? O quién quiere intervenir más en la opinión pública. Y es verdad, vemos que hay mucha gente que se queda con el discurso que inclusive sabes que yo no salgo de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque allá afuera está el agente patógeno Qué bueno que comentas eso, ¿no? y te afecta, ¿no? Qué bueno que comentas eso. Ahorita se nos está viendo un poco esta parte. Las medidas restrictivas, yo creo que siempre han existido. Por ejemplo, el caso de la fiebre española fue muy interesante porque sí existieron medidas restrictivas y, por ejemplo, te puedo decir ahorita efectos de lo que pasó con nuestras festividades de Día de Muertos hace unos días. Pues prácticamente yo leí en el Universal, ¿no? O sea, que también en la pandemia de la fiebre española sucedió lo mismo, ¿no? Nada más que obviamente pues nos damos cuenta que existen otros factores sociales, como por ejemplo las redes sociales, ¿no? Ya la gente se dio cuenta a lo mejor por la vía del Facebook, del Twitter o algunos otros medios alternos, pues que los panteones iban a cerrar, ¿no? Pero en ese momento a lo mejor no, y a lo mejor algunas autoridades tuvieron conocimiento y otras no. Pero nos damos cuenta que no fue nuevo el hecho de cerrar los panteones, ¿no? O por ejemplo el hecho de aislarse, no es nuevo, eso no es nuevo, son cuestiones que pues vamos aprendiendo de nuestra experiencia al convivir con estas patologías, ¿no? No nos damos cuenta, por ejemplo, eh,
Por ejemplo, para el trato, ¿no? de los pacientes, el aislamiento y todo, pues no es nada normal. O sea, con la fiebre española también se llevaron a cabo. Por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, para el caso de la fiebre española, cuando los pacientes o las familias que convivían con los infectados se tenían que cubrir con algodón las, las fosas Fosas. nasales, ¿no? Eso es muy interesante. O en lugar de utilizaban un sublimado de alcohol, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como el gel antibacterial. Se llevaban esos casos. Por ejemplo, como no se conocía como tal el efecto, todo eso, se utilizaba la quinina. La quinina que era como un tipo, funcionaba como un tipo de desinfectante en ese momento, que lo podían, ahora sí, lo podían tomar los pacientes que pudiesen tener esa enfermedad. Era de un, un, gram, un gramo para los adultos y 0.75 para los niños, ¿no? Entonces, vaya, sí se dieron como que esos manuales de tratamiento para poder contrarrestar los efectos de esa enfermedad, ¿no? Ah, ok, entonces, pues prácticamente aquí vemos el vínculo del pasado con el presente, ¿no? O sea, Claro, las medidas no son nuevas, no las son nuevas. medidas tienen, digamos, ya tienen como un cierto antecedente, ¿no? Entonces, ya digamos que para culminar esta plática que ha estado bastante interesante y sobre todo con algunos datos de importancia que nos has favorecido, yo te preguntaría, este, ¿qué consejo darías tú para las personas que efectivamente tienen como una opinión muy distinta, ¿no? Probablemente, bueno, yo te puedo decir, a lo mejor la gente que está allá afuera pues desconoce un poco de la historia, desconoce bastante, ¿no? Digamos, como dijera el clásico, somos de memoria a corto plazo. Pensamos que esto es nuevo, ¿no? Hay gente que yo lo veo, por ejemplo, con mis alumnos, sienten que la pandemia les ha robado su existencia, ¿no? Y eso que tienen una edad es que te gusta 12, 13 años, ¿no? Entonces, esto nos quiere dar a entender que pues prácticamente somos muy poco conscientes de la historia, ¿no? Sí, yo creo que esta parte, y te comento, yo creo que hace falta este tipo de información que llegue más a la población para que tenga conocimiento de, vaya, pues de qué es lo que ha sucedido, ¿no? Yo quisiera un poco atenuar a un poco las circunstancias del COVID-19, ¿no? O sea, estos mitos que se generaron en torno a esta enfermedad, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención esta radiografía que hacen esta periodista del Washington Post, Maribel Sheridan, que hace una radiografía de cómo llegó el COVID, ¿no? A la central de abastos, ¿no? Socialmente se aludía entre, vaya, ahora sí en el argot popular, pues que vaya, que todo esto se dio a causa de pues, que el gobierno llegó a sanitizar y de ahí se infectó la gente, ¿no? Pero no nos damos cuenta verdaderamente el tipo de necesidades sociales que se da a causa del capitalismo, ¿no? O sea, estas medidas, por ejemplo, lo menciona y me llama mucho la atención el hecho de que dice, o sea, cómo la clase alta, llegando de sus viajes de negocios de Colorado, porque lo menciona así, y de sus viajes de esquí en esta parte de Canadá y todo eso, llegó a la central de abastos y de ahí se propagó el virus en ese complejo, porque está hablando de un complejo en expansión, hablando de la cuestión del virus, ¿no? Y cómo pegó a la clase trabajadora de ese momento, que es importante mencionar que este del 90,000 trabajadores que según se mantiene o que según en este caso los que administran ese mercado aluden que son, pues como nada más 1,000 de esas personas son las que tienen como que esta parte de seguridad social, ¿no? Y como los demás están a la deriva, ¿no? A lo que mencionan sus jefes en cada una de las bodegas que se trabajan, ¿no? O sea, todos esos elementos nos permiten entender que, pues vaya, o sea, nos quedamos con una sociedad endeble, ¿no? Que al final de cuentas este contacto que tuvo con estas, ahora sí que con las personas que salían del punto de aquí de México, pues cómo llegó y les pegó, ¿no? Tanto en este sentido, pues por la necesidad de trabajar o como por en este caso también el desconocimiento que se tenía en torno a la enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que estos elementos nos permiten entender que, pues, esto es algo netamente humano, ¿no? Y no existe como que una mala intención de querer como que malversar esta parte, ¿no? O como se ha mencionado, ¿no? Que China a lo mejor tiene la culpa o que el gobierno tiene la culpa. No, 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 no. Y estas son circunstancias sociales por las que hemos pasado
Y yo creo que nos toca mucho aprender de eso, ¿no? Y si tú bien lo mencionas, ¿no? A lo mejor la sociedad del 2020, ya sean adultos, gente de tercera edad, ya sean jóvenes, ya sean niños, no la conocen, ¿no? Es probable que no las conozcan porque prácticamente las sociedades que están inmersas pues ya son como que de 1938 para acá, ¿no? Entonces ya de 1918 pues ya pasaron casi 100 y tantos años, o sea, o sea, a lo mejor no las conocieron, pero sí podemos atenuar de que pues bueno, estos fenómenos siguen presentes y mientras el ser humano siga interactuando con otros seres vivos, pues esto va a ser el pan de cada día, ¿no? Así es. Entonces, pues bueno, con esto llegamos a la conclusión de que pues prácticamente formamos parte, ¿no? También de este fenómeno que tiene que ver con la pandemia. La sociedad también podemos hablar que es una pandemia, ¿no? La sociedad, porque pues como bien lo comentas, pues gran parte de estos movimientos migratorios, el comercio de mercancías, Justamente. lo que es también, pues en este caso, pues los medios de comunicación, ¿no? Ya te diste cuenta que la gente se enferma salubremente, pero también se enferma ideológicamente, ¿no? Y yo creo que este tipo de ejercicio de retrospectiva histórica hace mucho, ¿no? Para que la gente, pues a lo mejor en cierto punto, yo sé que genera miedo, ¿no? Pero de que de menos lo tome con más, pues de una forma perspicaz, ¿no? O sea, de que diga, pues bueno, sí, formamos parte de esto y hay un problema, pero bueno, al final de cuentas, pues es parte de pues, nuestro entorno humano, ¿no? Y yo creo que esto a lo mejor te hace que en cierto punto no te desinformes, ¿no? Y genere, pues porque todo la desinformación en cierto punto genera pánico, ¿no? Así es. Pues muy bien, amigos, entonces de esta forma vamos a culminar esta sencilla plática, muy interesante, sobre todo con estos datos que nos maneja Sergio. Sergio, platícanos un poquito de tus proyectos que estás llevando a cabo en estos momentos. Bueno, pues pues seguimos incentivando esta parte un poco de conocer un poco la historia de nuestro municipio. Justamente me llamó este hecho de realizar esta investigación de las pandemias, pues fue como en torno de un ejercicio, ¿no? De que el cronista municipal está para brindarle la información pertinente a la sociedad. Bueno, pues dentro de esta parte de la crónica, pues estamos realizando, vaya, revistas de interés, tanto de cualquier aspecto histórico de Ixtlahuaca, también en este caso, pues bueno, nos tocó ahorita por esta circunstancia lo de las pandemias, pero bueno, tenemos otros elementos, ¿no? Por ejemplo, un poco porque la fundación del municipio, cuestiones como la del tianguis, o sea, darle un poco de importancia a estos tipos de elementos que tiene nuestro municipio, pues para que la gente conozca, ¿no? Pues no, a lo mejor no de forma objetiva, porque haría falta como que atenuar a más investigación, pero sí que comprendan, ¿no? Más o menos cuál es la importancia que tiene y por qué Ixtlahuaca ha sido como que un elemento muy importante en la historia de nuestro país, ¿no? Y bueno, de esta forma pues hacemos la invitación a las personas que nos escuchan, personas de aquí del municipio, personas que nos escuchan por ejemplo ahí en Estados Unidos, que hay un formato en electrónico también que puedas Sí. hacerles llegar, ¿no? De hecho, en la página del municipio, hay un portal que justamente que trata de donde se encuentran todas las investigaciones que se han realizado al respecto y que, pues bueno, cualquiera puede acceder a esa información, ¿no? Así es. Entonces, amigos, pues hacemos extensa la invitación para los interesados con estos temas. Quien guste consultarlos, pues bueno, tenemos aquí prácticamente la distribución que tú haces a partir de lo que es la oficina de la crónica, pues ejemplares, ¿no? De todas esas investigaciones. Asimismo, pues puedes consultarlo directamente de lo que son la página del municipio y en redes Y en sociales, ¿no? redes sociales y en caso de cultura aún hay algunos ejemplares de algunas investigaciones que se han realizado, entonces si gustan también asistir de forma presencial, pues bueno, ahí también se les otorga la información y se les otorga un tanto, ¿no? ¿Cada cuándo haces alguna publicación? Pues prácticamente las estamos realizando bimestralmente, ¿no? Entonces es como se está ahorita por una u otra circunstancia también por el ejercicio de periodístico pues se ha dejado a un lado, pero pues el ejercicio es un poco dar la atención cada 2 meses, ¿no? Así es. Bueno, entonces amigos, pues de esta forma concluimos esta breve charla bastante interesante. Queremos darte las gracias, Sergio, por esta breve intervención tuya.
No sé, ¿quieres dejar algunos datos, tus redes sociales? Bueno, también tenemos una página de Facebook que se llama Ixtlahuaca alrededor de la historia, entonces ahí también se pueden encontrar algunos datos. Justamente vamos a empezar con este esquema de efemérides alusivas al municipio, entonces no se pierdan ese tipo de contenido y bueno, seguimos trabajando, ¿no? En torno a la crónica de nuestro municipio y más que nada para incentivar los valores culturales de Ixtlahuaca. ¿Haces tus redes sociales personales? Sergio López en Facebook. Ok, muy bien. Entonces, amigos, amigas, pues de esta forma concluimos esta breve charla. Nuevamente, bueno, te recuerdo que es el inicio de un proyecto que lleva como título Los hijos de Darwin y de esta manera, pues vamos dando conclusión a esta sesión. Sergio, te agradecemos mucho. Esperemos que no sea la última intervención que tengas con nosotros. Pues más que nada agradecido por el espacio que me dan para poder compartir este tipo de información y pues bueno, yo creo que pues a seguirnos cuidando, ¿no? Porque al final de cuentas esta circunstancia aún está presente y pues hay que tomarlo ahora sí que con la parte más, pues más consciente, ¿no? Para poder salir adelante y este tipo de información nos sirva para salir garantes de esta situación. Efectivamente, muy bien, entonces pues mandamos un enorme saludo a todas las personas que nos escuchan, ya sea aquí en el interior de la República o en algún otro país. Les mandamos un fuerte abrazo y como bien lo comenta aquí Sergio, pues hay que cuidarnos, ¿no? Las pandemias no son nuevas, formamos parte de esta pandemia y pues bueno, prácticamente habrá que acostumbrarnos a este tipo de fenómenos. Muy bien, pues reciban un cordial saludo, cuídense mucho, un fuerte abrazo y sigan pendientes, ¿no? Compartan nuestra publicación. Sigan pendientes a las redes sociales. Les dejo mis redes sociales. Me buscan como Facebook, Gerardo López Alcántara. Ahí pueden ustedes dejar algún comentario si te llamó la atención parte de esta charla, gustas a lo mejor alguna especie de fuente documental que necesitas que te compartan, con todo gusto, ahí podemos tener este contacto. Cuídense mucho y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Esto fue Los hijos de Darwin. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.